Son las 8:35 de la mañana, las 7:35 en Canarias. Domingo Soriano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Bueno, empezamos otra semana frenética, ¿verdad? Importante para el destino de nuestro país, ¿verdad? Como todas. Y aquí estamos. Sí. Como todas desde hace muchos años. Como todas, sí. Maite Rico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y Víctor Rubido, que se incorporará a nuestra mesa en unos instantes, o al menos eso esperamos. Vanessa hoy nos va a acercar a los periódicos, a la prensa. Bueno, hoy la mayoría de los diarios, lógicamente, se hacen eco de los grandes premios de la lotería, ¿no?, conocidos en las últimas horas, pero sobre todo también todos ellos esperando ese pronunciamiento, ¿no?, de la Abogacía del Estado respecto a la sentencia de los tribunales europeos que conocíamos la semana pasada. ¿Y qué es lo que va a decir la Abogacía del Estado? Pues hoy todos los diarios, Rosana, buenos días, dan por hecho que la Abogacía va a facilitar hoy la investidura, y me gustaría remitirme al editorial del diario El Mundo, porque se hace eco de esas declaraciones de Carmen Calvo, que la semana pasada subrayaba que el Ejecutivo está estudiando cómo ayudar de la mejor manera al cumplimiento del fallo del Tribunal Europeo, y que estas palabras, dice, son una intolerable forma de presionar a la Abogacía del Estado. Además, añade que es inadmisible que Sánchez siga usando las instituciones para satisfacer sus intereses partidistas. En este sentido, me gustaría destacar el artículo que publica en nuestro diario el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, que habla del eurocomplejo español. Lo atribuye además al poder mediático y cultural de la izquierda, y hace alusión al artículo de este fin de semana de Javier Somalo. Se titulaba Europa Republicana de Cataluña, y dice que nada de lo que nos hace la Unión Europea dejamos de hacérnoslo nosotros, desde juzgar un golpe sin concluir hasta depender voluntariamente de los golpistas para formar gobierno. Yerran, dice, los que ven en esto un episodio pasajero, porque es el comienzo de la legitimación del golpismo catalán, una bofetada a España y el respaldo legal y político de los que quieren destruirla. Bueno, en el periódico también Luis Herrero hablando del momento en el que, según él, dejó de hacer su trabajo, ¿no? Los jueces dejaron de hacer su trabajo en el Tribunal Supremo cuando hablaron de ensoñación y fundamentaron precisamente en esa ensoñación toda la sentencia. Bueno, me gustaría saber cómo habéis visto vosotros los últimos acontecimientos y, sobre todo, qué se puede esperar de ese texto de la Abogacía, si es que a estas alturas podemos esperar algo novedoso que no hayamos visto ya en la Abogacía del Estado. Domingo. Sí, cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa. Hombre, yo sobre lo que está pasando en la Unión Europea, es cierto que hemos estado haciendo oposiciones a que nos insulten, porque nosotros mismos, las instituciones españolas, llevan 40 años dimitiendo. Al final lo decía el otro día Feijóo aquí, decía, oiga, si usted no se respeta a sí mismo, si su gobierno está negociando con los que le han dado un golpe de Estado, si el Tribunal Supremo dicta la sentencia que dicta, pues es lógico que en Europa digan, no, pues no será tan grave cuando tú mismo les estás legitimando. Eso es verdad. Pero además de eso, hay mucho más. Es decir, lo que hemos vivido en estos últimos meses, y bueno, ya llevamos varios años desde que comenzó el Brexit, es lógico. O sea, la Unión Europea está en un proceso de degradación, y yo no me extrañaría que también de descomposición, en el que estas cosas son simplemente la prueba más palpable. En España, como siempre ha habido mucho europeísmo, y además siempre hemos sentido que salíamos beneficiados de la integración en la Unión Europea, todavía no se ha planteado, pero yo creo que en cualquier momento, cualquier partido, lo normal es que lo haga Vox, plantee una solución tipo Brexit. Y es lógico, porque aquí estamos discutiendo mucho en los últimos días sobre el tema de la inmunidad. Y el problema no es exactamente el tema de la inmunidad, aunque es muy grave que un tribunal europeo se meta a hacer una interpretación. Cuando hay varias interpretaciones, lo lógico es que el Tribunal Europeo hubiese escogido la interpretación más favorable a la que ha tomado el país miembro, en este caso España, porque además no había una norma. Es decir, no puedes decir, no, es que este país está saltando una norma que hubiese... No, en realidad era una interpretación que era bastante sensata. Pero más allá de eso, el problema no es la inmunidad. El problema es que Bélgica tiene acogido a Puigdemont y no lo suelta. O sea, la cuestión aquí no es, porque el proceso de inmunidad de los europarlamentarios no es tan diferente, tiene muchos elementos en común con lo que puede pasar aquí con los aforados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en España, si hay un diputado que es aforado y el Tribunal Supremo dice, oiga, yo necesito juzgar a este señor, se le da permiso, el Tribunal Supremo coge y juzga a ese señor. El problema es que en Europa esa inmunidad no sirve para lo que podría servir desde el punto de vista lógico de una inmunidad parlamentaria con la lógica, sí, probablemente ya ha perdido mucho de esa lógica que podía tener hace
muchos años cuando se instituyeron ese tipo de instituciones. Pero bueno, digamos, la lógica que puede tener esa figura de la inmunidad parlamentaria o los aforamientos, etcétera, en Europa eso sirve para que alguien que ha cometido un delito tan grave como un golpe de Estado se te escape y se te refugie en un país. Ese es el problema. El problema es cómo puede ser que nadie en la Unión Europea le esté diciendo a Bélgica, oiga, ¿usted qué hace? No solo no se lo están diciendo, sino que encima nos señalan España y dicen, hombre, dejen ustedes, son cosas de los belgas. Es decir, un club o una unión de naciones, un club de naciones, una alianza que se establece en torno a la desconfianza máxima entre los socios, una desconfianza que llega a tal punto que a un socio le dan un golpe de Estado que te tratan de romperlo y los otros socios, en vez de ponerse de su parte, amparan a los delincuentes, es que es imposible que permanezca en el tiempo. Permíteme que salude a Vieito, que ya está con nosotros, que está con todos ustedes. ¿Qué tal, Vieito? Buenos días, muy bien. Bueno, pues hablando de lo que va a suceder en las próximas horas, lo que sucedió la semana pasada, el texto de la Abogacía del Estado que esperamos para el día de hoy. Maite, más allá hablaba de la descomposición de Europa, ¿no?, de los estados europeos, domingo, pero también la descomposición de España y de nuestra propia judicatura, ¿no? ¿Por qué el tribunal consulta al Tribunal Europeo? Yo ¿no? creo que ahí está la clave. Efectivamente, en Europa se están dando una serie de disfunciones y creo que la solución no pasa por salirnos de Europa, sino por trabajar y hacer oír la voz, cosa que no ha ocurrido en Europa. Están pensando, por ejemplo, pues en la euroorden, efectivamente, en Schengen. Se pueden plantear reformas y presionar sin necesidad de ya adoptar el discurso de la salida de España, que está utilizando Vox de manera, yo creo, un tanto populista, ¿no? Pero es verdad que España está en una posición de suma debilidad. Desde hace ya tiempo que los independentistas han estado haciendo una estrategia de lobby con medios, con políticos, que no ha sido contrarrestada, y luego ya el colmo ya es que la labor de Zapa la está haciendo el propio gobierno español. Entonces, en el momento en que tenemos una legislación que ha sido incapaz de hacer frente al problema independentista porque no estaba previsto. O sea, las leyes estaban previstas pues ante un eventual golpe de Estado militar, el terrorismo, pero una rebelión interna contra el Estado pues no estaba prevista en la legislación. Y a pesar de los años que han pasado, ni PP ni PSOE no solo no movieron un dedo para vislumbrar, a pesar de las señales de alarma, poner una especie de salvaguarda, sino que además contribuyeron y financiaron estas operaciones que han desembocado en el golpismo. Y ahora ya, bueno, pues poco, quiero decir, a lo mejor la sentencia del Tribunal de Justicia podía haberse tomado pues como un revés, cuyo alcance vamos a ver cuál es, pero podría haber sido más o menos neutralizado si la situación fuera normal, pero es que no lo es que tenemos justamente un gobierno que está pactando con estas personas que han sido condenadas por golpistas, y estamos viendo, como ha pasado con las declaraciones de Carmen Calvo, que ya directamente pues están dispuestos a usar todas las instituciones del Estado para beneficiar a estos golpistas. Entonces, claro, con esos antecedentes, ¿cómo vas a pedirle a Europa una posición de ayuda, ¿no? Bueno, y sobre todo que no es algo nuevo, ¿no? Porque estamos esperando lo que dice la abogacía. La abogacía ya sabemos cuál fue su trayectoria durante el juicio. Hablaban de la posición de Vox. Hoy, precisamente, en las páginas de ABC entrevistáis a Santiago Abascal. Él profundiza, además, ¿no?, en ese mensaje o en ese discurso antieuropeo. Sí. Y también, bueno, pues vuelve otra vez a reiterar, ¿no?, la solicitud de ilegalizar, ¿no?, a las fuerzas secesionistas. Yo es que no estoy tan de acuerdo con ese discurso antieuropeo y yo creo que Europa ha sido un gran éxito para España. Es decir, y no solo eso, Europa vive su mayor periodo sin guerras, precisamente porque la Unión Europea ha sido el mejor proyecto de ciudadanía que hay en el globo terráqueo. Es decir, tú coges todo el globo, buscas un proyecto de países, de cooperación, y no encuentras uno como lo que es la Unión Europea. Y la Unión Europea además generó mucha riqueza en España. Es decir, que más allá de que, por ejemplo, pues mis paisanos, los gallegos o los cántabros que han tenido problemas, los asturianos, con la cuota láctea, más allá de eso, las políticas agrarias comunes han beneficiado muchísimo al campo, sobre todo al campo mediterráneo. Bueno, también porque hemos tenido unos grandes negociadores en Europa, en Bruselas. Por muchas razones, pero lo cierto es que Europa, la Unión Europea, con sus
con sus defectos, es un gran proyecto de ciudadanía, nos podemos mover con una enorme libertad por muchos países, y lo que pasa es que efectivamente es un proyecto inacabado y un proyecto muy susceptible de muchas perfecciones. En el caso concreto de lo que hace el Supremo hace una consulta porque era sobre el Parlamento Europeo, y sobre el Parlamento Europeo el Supremo tampoco podía, o parecía que tenía bastante sentido. Pero esa consulta no era obligatoria, no es que tenía incluso por la qué la haberla. Fiscalía era no simplemente una recomendaba. consulta. Pero lo que hacen en Luxemburgo es ya no dar un criterio sobre Puigdemont y Junqueras, sino establecer un criterio La que no estaba establecido. Es ¿cuándo se es europarlamentario? Que es lo único que se pregunta. ¿Cuándo se es europarlamentario? Y en el momento que es europarlamentario, ¿cuáles son digamos, las condiciones o las situaciones, no diría de privilegio, sino las situaciones que se le dan? Y dicen, son las propias que tiene cada país. Por tanto, tan pronto eres parlamentario, pasas a tener una inmunidad que obliga al tribunal de turno, al que sea, en este caso en España es el Supremo, a pedir el suplicatorio. Tampoco hay mucho más. Es que yo creo que, en primer lugar, los catalanes, como están, los independentistas catalanes, como están instalados en la mentira permanente, han convertido esto como si fuera una anulación de la sentencia Y lo han hecho muy bien, además. Bueno, lo han hecho muy bien porque se lo compramos aquí mismo en esta mesa y en tantas otras, ¿no? No hay nada que comprarles. Lo que ha dicho Luxemburgo no es nada contra lo que ha dicho el Supremo de España. Luxemburgo se ha limitado a decir, cuando este señor adquiere la condición de europarlamentario, cuáles son, digamos, es que no me gusta utilizar la expresión privilegios, pero cuáles son las condiciones que marcan el comportamiento de un europarlamentario ante los tribunales. Nada más. No les ha dicho, oiga, lo han hecho ustedes muy mal, el juicio no sirve, nada de nada. Ahora, la clave viene ahora precisamente con... ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos en el gobierno actual. Hombre, el problema lo tenemos en el señor Sánchez. No lo tenemos en Europa, ni lo tenemos en La Luxemburgo. Fiscalía ha dejado clara su posición de que la situación de Junqueras no tiene por qué cambiar en absoluto. Mira, Mientras que Esquerra Republicana y el gobierno con la abogacía van a apostar porque Junqueras pues salga de la prisión, para que vaya a Bruselas, asuma su... Sí, lo dijo Pere Aragonés este fin de Incluso semana. Aragonés va más allá, Cuando la anular el represión, juicio, cuando eso, la pero represión, en la calle. Pero cuando él la dice que hay que política anular el sustituye a la juicio. represión, cuando la política, dice él, sustituye a la Ya. represión, para él la Pero si represión la justicia son las forma- sentencias. Pero que eso- La eso justicia forma parte de la política, es decir, pretender que la justicia forma parte de la Sobre todo política, si se viola la ley. pero a mí me parece una cosa fundamental, es decir, aquí el problema que tenemos los españoles como ciudadanos se llama Pedro Sánchez. No se llama Luxemburgo, ni se llama el proyecto de la Unión Europea, se llama Pedro Sánchez, básicamente, que es un señor que está dispuesto a aliarse con cualquiera por mantenerse ahí. Sí, Domingo. pero Ese es el verdadero problema. Tenemos los dos problemas. Evidentemente que exista un gobierno español que está negociando con aquellos que te han dado un golpe de Estado y a los que tú estás reclamando en la Unión Europea, pues claro, es lógico que te digan, oiga, pues tampoco tan grave no será lo que han hecho. Es cierto que eso viene de lejos, es decir, ha habido un argumento, lo peor de todo el proceso para mí ha sido esta apelación constante a Europa. Te han dado un golpe de Estado, te montan un proceso de ruptura institucional y durante años parecía que el único argumento que se tenía desde el gobierno español era que ibas a echar a Cataluña a la Unión Europea. Que era como, hombre, pero esto no puede ser. O sea, te quieren romper un país, te quieren romper una nación de 500 años de existencia y tú lo único que puedes decir es que te vas a chivar a Merkel. Ese es tu mejor argumento para decir, o que los catalanes se van a quedar fuera de la Unión Europea. Eso es todo lo que tienes que decir en defensa de tu país. Pues claro, o sea, es un argumento que debilita tanto tu propia posición desde el punto de vista hasta sentimental. Es como, hombre, si eso es todo lo bueno que tienes que decir de ese proyecto común que tienes, que es que te vas a ir a chivar a Merkel o a Mario Draghi, pues o que les vas a Y eso quitar lo el euro. hemos visto también durante todo el juicio. Parecía que era el único argumento a favor de que Cataluña... No. Era algo... Pero luego, sobre el proyecto europeo, a ver, ¿qué es el problema? El proyecto europeo hace mucho tiempo que dejó muy lejos los fundamentos sobre los que se basaba. Es decir, yo me considero bastante europeísta, por eso me siento mucho más cerca del actual Reino Unido que del proyecto que se está realizando en Bruselas, que es un proyecto que va en contra de los fundamentos básicos sobre los que se creó la Comunidad Económica Europea, esa Europa de los mercaderes, que hay algunos, yo desde luego, echo muchísimo de menos, y no ese proyecto de construcción política
política, porque además es un proyecto de construcción política absolutamente disfuncional, en el que a los países les estás pidiendo de todo, es decir, les estás pidiendo que deleguen su soberanía, además su soberanía última, como es que hay un tribunal que pueda decidir si pone en la calle o no a alguien que ha decretado un golpe de Estado contra ese país, y esa petición de delegación de soberanía, de que acepte ceder parte de su soberanía en la Unión Europea, no viene con una contraprestación lógica que sería, oiga, en el momento en que un país pide a otro país miembro de la Unión Europea que le entregue a un prófugo de la justicia, ese país lo único que hace es comprobar, oiga, usted es esta persona, su DNI, sí, pues y se lo entrego en 24 horas. Entonces, si no hay ese contrapeso de lo fuerte que es pedirle a un país que ceda su soberanía con una solidaridad, no, iba a decir, es que no es solidaridad, es simplemente un intercambio absoluto entre los países miembros, reciprocidad, sí, es la mejor. Si no hay eso, es que el proyecto en sí mismo está podrido desde abajo. Y a mí lo que me gustaría, a mí cuando yo discuto esto con personas, no, es que la Unión Europea, todas las cosas buenas que ha traído, que parece también que en un momento dado la Unión Europea sirve si el saldo de ingresos, si la balanza es positiva, el saldo de ingresos-costes es positiva, si no la Unión Europea no nos sirve. Claro, luego los alemanes dicen, oye, es que a mí el saldo no me sale tan rentable, y entonces se empiezan a poner nerviosos. Pero a mí me gustaría que alguien estuviese señalando lo que está haciendo Bélgica. Yo todavía no he visto una columna de un europeísta de esos convencidos que digan, oiga, lo que está haciendo Bélgica es inaceptable. Eso, lo que está haciendo Bélgica, quien está rompiendo ahora mismo la Unión Europea no es España, ni siquiera soy yo o alguien que pudiera decir en un gobierno español lo que yo estoy diciendo. Quien está rompiendo la Unión Europea es el gobierno belga. Y son el resto de los gobiernos de la Unión Europea que no apoyan al gobierno belga y que no le hacen una encerrona al primer ministro belga en cualquiera de las cumbres y le dicen o entregas mañana a este golpista o quien se va de la Unión Europea eres tú. Quien debería estar en el punto de salida de la Unión Europea es Bélgica. El problema es que como no lo está, pues entonces los demás somos los que deberíamos decir, pues si estos no le echan, me voy yo. Yo sin restarte ni un ápice de razón a todo lo que acabas de decir, vuelvo a insistir en que el proyecto de Europa, más allá de que tiene, y probablemente estoy bastante de acuerdo con lo que dices del caso concreto de los tribunales, tanto el de Estrasburgo de Derechos Humanos como el de Luxemburgo, sobre todo porque incluso la formación de los jueces es de muy dudosa calidad. Allí está representando por Andorra pues un abogado de cuarta fila, y por Croacia pues tampoco es precisamente ninguna cumbre de la justicia. Y claro, estos señores son muy susceptibles de ser manipulados, orientados hacia determinadas causas. Dicho eso, y insisto, sin restarte ni un ápice de lo último que acabas de decir, no de lo primero, sino de lo último, yo sigo creyendo que claro, que es que un proyecto como el proyecto tan complejo como es la Unión Europea es muy susceptible de ser mejorado permanentemente. Es que claro, yo ya no estoy hablando solo yo creo que para España ha sido muy positivo, no solo en la parte económica, no solo en la parte de las infraestructuras, sino también incluso en la idea de pertenecer a un club de países avanzados, desarrollados, civilizados. España efectivamente había como mucha pasión por Europa. Y es curioso porque los países, cuando se hacen las encuestas, de los países más proeuropeos son España y Portugal. O sea, que también de dónde veníamos. Por eso, pero por eso creo que hay una razón histórica. En cuanto a Bélgica, Bélgica es un país muy anormal en sí mismo. Es un país prácticamente dividido en dos, un país donde la policía no podía entrar en determinados barrios entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, con eso para perseguir a señores que habían cometido atentados con muertos. Eso es un país absolutamente disfuncional. Exactamente, es casi un estado fallido. Es que, desgraciadamente, claro, bajo el paraguas de la Unión Europea hay todo tipo de personalidades. Pero a mí, volviendo al origen y a lo que de verdad nos preocupa, es que se ha vendido muy mal lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo no dice que estén mal juzgados, no dice que esté anulado, que hay que anular, no dice nada de nada. Bueno, solamente dice, se es parlamentario en este momento y tiene estos derechos, punto y final. Pero a ver, nada más. Pero Vieito, primero está la cuestión mediática, no, que tú señalabas anteriormente. Pero tenemos la obligación de hacer una cierta pedagogía. Aquí desde esta casa se ha hecho desde el primer día y desde el minuto número 1. Además, Federico hoy lo cuenta y lo reivindica en su artículo. Hay un dominio por parte de los medios de la izquierda. Claro, eso es otra historia. La gente, estamos a final de año, en plenas Navidades, esto también lo aprovecha el Ejecutivo y tenemos una
oposición, un Partido Popular y un partido como Vox, y hoy se ve claramente en la entrevista que le hacéis a Abascal que está totalmente paralizado y a lo suyo, a su interés personal. Y luego, por otro lado, tenemos a un ejecutivo que está en funciones, que está manejando los tiempos de manera magistral. En política, desde mi punto de vista, y lo digo con toda humildad, pero con toda firmeza, creo que nos equivocamos mucho cuando hacemos ese análisis de echarle la culpa, que es histórico en parte también del periodismo de derechas, es que la culpa es del PP. La culpa no la tiene el PP, ni la tiene Vox. La culpa la tiene don Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez tuviese el mínimo de dignidad personal, porque una persona que ha llevado tantas derrotas tenía que tener más dignidad, si tuviese una visión honesta de lo que es el país, de lo que es España, estaría renunciando y estaría intentando formar otro tipo de soluciones. Y es el que se quiere alinear y ya no habla ni de la Constitución. Fijaros que en los comunicados que emite ya no citan la Constitución, hablan del marco legal, de las leyes, de no sé qué, ya no citan la Constitución. Es don Pedro Sánchez Pérez Castejón, o Castejón, permíteme que te... Y ya está, es que creo que es un error y de verdad... Y es histórico, es histórico. La culpa la tiene el PP, pero ¿por qué? Y la culpa la tenía en su día Mariano, que os equivocáis de enemigo, y cuando os equivocamos de enemigo pasa lo que pasa. No es el enemigo, pero no hay una respuesta al otro lado. Es decir, hombre, ¿qué más que puedes haber dicho, Pablo? Si quieres, ¿sabéis? Termino. Cógele la hemeroteca, porque esto pasa lo mismo. Esto era como cuando decían que Rajoy no hablaba. Nosotros cogimos la hemeroteca y en un mes había hablado 18 días de 31, que era el mes de mayo. Vuelvo a Pablo Casado. Coge la hemeroteca y veréis cuántas veces ha hablado Pablo Casado. Otra cosa es que no se la haya querido dar. Yo no estoy hablando de las veces que ha hablado Pablo Casado, simplemente me remito a la elaboración de la información en el día de hoy, el informativo del día de hoy. Yo tengo varios cortes de independentistas, varios sonidos de independentistas, varios sonidos del Ejecutivo, algún varón, en este caso regional, la presidenta andaluza, y tengo un sonido de un señor que se apellida Terol, que mucha gente no conoce, del Partido Popular, respondiendo a la sentencia del Tribunal Europeo. Es que no hay una voz. Es que este fin de semana no ha salido nadie a explicar o a fijar la postura del partido. No sé si este fin de semana estoy de acuerdo con Isabel. Quiero decir que en estas situaciones tan graves uno echa de menos las voces más constantes de la oposición. Para mí la gravedad se está constatando ahora, después justamente del fallo del Tribunal de Justicia Europeo, es que eso ha alentado ya a Esquerra Republicana, y lo vimos en el Congreso de este fin de semana, a redoblar el desafío. O sea, el propio Junqueras decía que hacía un nuevo llamamiento a la sedición y decía que era inevitable otro referéndum de autodeterminación. O sea, ya por eso Sánchez, de ser un personaje normal y decente, tendría que haber ya echado el freno, pero lejos de eso se ha convertido en él mismo en un valedor de las fuerzas antisistema. Y Carmen Calvo, a pesar de estas declaraciones y a pesar de que están diciendo que van a volverlo a hacer, asume el discurso de Aragonés y de Esquerra Republicana, diciendo pues que quieren volver a la política, que por supuesto esto ha sido la herencia del PP, y que van a trabajar para ayudar al Supremo con la abogacía del Estado. Es decir, ya es como la destrucción total de las instituciones de este país. Al poder por cualquier precio, por cualquier camino y por cualquier atajo. Bueno, pero lo sorprendente es que luego las encuestas, bueno, no sé qué, creo que es La Razón hoy que saca una encuesta que todavía sigue ganando el PSOE, perdiendo escaños, pero bueno, pues a lo mejor, mira, pues tenemos lo que hay. Decías, Vieito, que la culpa es de Sánchez. Yo ahí siempre digo, a ver, vamos a dejar de poner paños calientes. La culpa es del votante socialista, porque el Partido Socialista no, porque esto no es decir, si a mí me dijeras Pedro Sánchez se ha presentado a las elecciones con un programa absolutamente, ¿cómo decirlo?, constitucionalista, muy firme en el discurso. Todo lo que prometió no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Pero ha mentido. Pero luego hubo que ratificarlo. Bueno, los militantes en ese caso. La han votado. Yo me fío tampoco de esas votaciones. Cuando se planteó la lucha entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, se planteó así, como Susana Díaz, la que iba a defenderse más frente a esas, o la que menos posibilidades tenía de esas de esos pactos con nacionalistas. Luego a Pedro Sánchez le echan de la Secretaría General del PSOE. Pedro Sánchez
pierde unas elecciones directamente después de haber pactado una moción de censura contra esta gente. Segundas elecciones acude con los mismos socios y todo el mundo, se preveía, o sea, nadie le ha sorprendido que esto haya ocurrido o que esta negociación esté en marcha. Entonces, ese votante socialista, y yo tengo muchos amigos y me dicen, no, pero es que a mí esto no me gusta. Y digo, ¿no te gusta? Pues llevas 5 años votando esto. O sea, ¿qué es esto de que no te gusta? Aquí hay una realidad, y es que al votante socialista típico tiene 2 alternativas. Una, que es que su partido en su momento pactase con Ciudadanos, o que trate de abrirse a una gran coalición, o incluso a una gran coalición con Ciudadanos y el PP ahora mismo, bueno, cualquiera de esas alternativas, o que su partido se entregue en manos del nacionalismo y pacte con ellos lo que sea. Y el votante socialista lleva 5 años diciendo que prefiere esta segunda alternativa. A lo mejor no le gusta mucho en un plano teórico, pero es la realidad. El problema es que Sánchez, yo tengo aquí un corte de sonido de la moción de censura que había presentado Pablo Iglesias. Lo que dice Pedro Sánchez, merece la pena escucharlo, es que Pedro Sánchez no resiste un análisis hemerográfico, pero de 48 horas. Es decir, dice una cosa y la contraria en 48 horas. Y aún así ganó las elecciones. Pero tenemos un problema serio. Y aún así, dicho sea de paso, las ganó en cuanto al número quiero decir, que fue el más votado. Pero es verdad que cambió el discurso, pero no ha logrado... Vamos a ver si luego podemos recuperar alguno de esos Yo tengo momentos. uno aquí. Creo que los tenemos preparados también. Vamos a ver si lo podemos... Vamos a recomendar al Colacel. Oye, ¿qué te parece, Vanessa, si se lo recomendamos, se lo mandamos hoy a Andrea Levy? No sé si visteis este fin de semana, el sábado, el espectáculo en No he oído Cibeles, que lo comentabais hoy. esa postal navideña, la felicitación en el Ayuntamiento de Madrid, las proyecciones de los diferentes pasajes, la Anunciación, la llegada de los Reyes, la adoración, bueno, fabuloso, maravilloso, así que vamos a enviárselo a ella, que estuvo aquí la semana pasada, por cierto. Sí, porque además cuando se pierde colágeno, bueno, ya sabemos que envejecen todos los tejidos, el pelo, las uñas, pero también la piel, empiezan a aparecer esas primeras arrugas, las superficiales, las más profundas, y para reponer cuanto antes esos depósitos de colágeno en nuestro organismo, vamos a proponer Colacel, que es el único producto del mercado que aporta bioactivos de colágeno y que además detiene las enzimas que lo degradan. Con un sobre al día de Colacel es suficiente, rejuvenece por dentro y por fuera. Consulta a tu farmacéutico, herbolario o para farmaciamundonatural.es. Una pausa y seguimos. Mundo Natural. Es Radio. Felices fiestas. Silvia, Securitas Direct, hay que recomendarlo, ¿verdad? Y además ahora los nuevos dispositivos innovando, como siempre, en materia de seguridad. Y yo creo que son ideales para los más pequeños de la casa y también para los más mayores, que siempre decimos que se despistan, y este sistema les va, pues yo creo que muy bien. Es una aplicación, nos la descargamos en el móvil y en caso de encontrarnos en una situación de riesgo, apretamos ese botón, SOS Guardián de Securitas Direct, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Esto, por supuesto, sumado a las alarmas de siempre para el interior y para el exterior de nuestra vivienda y de nuestro negocio. Si queremos obtener más información, solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900-130-900, o si preferimos, entramos en securitasdirect.es, hacemos un cálculo previo y vemos también esos vídeos demostrativos. Repetimos el teléfono 900-130-900. Mira, ahora para los afortunados con el gordo de la lotería, que le geolocalizas a tu marido, a tu mujer, y así no se da la fuga, ¿sabes? Por si tiene la tentación. Por si tiene la tentación de irse, sí. En el caso de que le haya tocado. Gracias, Silvia. Ya, la infidelidad es prácticamente imposible. Sí. Con las nuevas tecnologías. Nos vamos al Corte Inglés. ¿Qué tal, María Díez? ¿Qué tal? Buenos días. Rosana, muy buenos días. Ya está Cuéntanos. aquí la Navidad. Sí, ya está aquí, ya no hay vuelta atrás. Hoy es el día previo a esa noche de Nochebuena, una noche tan especial. Y vamos a hablar de la frescocina del Corte Inglés, porque nos gusta disfrutar, compartir, preparar esos momentos con esos productos de calidad, como los que nos ofrecen en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. El besugo en Nochebuena, el cordero en Navidad, el turrón. En Madrid muy clásico, el besugo el y el marisco cordero. gallego también, por supuesto. Bueno, pues todos esos productos, un buen jamón, un queso manchego, mucho y bueno para elegir. Por eso, igual que los hermanos Torres, elegimos la calidad de supermercados el Corte Inglés para una receta de Navidad, pues con todas las garantías y que sea perfecta. Así es la frescocina del Corte Inglés, perfecta para estas Navidades. Muy bien, muchas gracias, María. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Os tengo que preguntar sobre la fecha de la investidura, si creéis vosotros que va a estar entre los días 2, 3 y 5, que es lo que estamos contando ahora nosotros en Libertad Digital. Nuestra compañera Ketty Garat dice que en el Ejecutivo ya, bueno, pues lo están comunicando y lo están dando por hecho. 5 es domingo.
que se habilitarían hoy mismo, se comunicaría a la mesa a la mesa del Congreso para habilitar esos días. No sé cómo lo veis vosotros. Se rompen, todas las normalidades se rompen. Y el día 6, Pascua Militar, el Día de Reyes, sería la jura de Sánchez ante el rey. Bueno, ahí ya sí que se rompería absolutamente. Otra vez opacando. Sí, enseguida lo abordamos. Es Radio. Felices fiestas. Las 9:13 de la mañana, las 8:13 en Canarias, seguimos en Es la Mañana de Federico, en la sintonía de radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Mucha precaución, por favor, con el viento. Bueno, este fin de semana, ya lo sabéis, ha sido realmente luctuoso, ¿no? Muchísimos incidentes en muchos puntos de la península. Va a seguir soplando con fuerza el viento, sobre todo en Galicia, en los Pirineos y en el Ampurdán, también en el entorno de la desembocadura del Ebro y en Baleares. La tormenta Elsa se ha cobrado la vida de 7 personas, la última de ellas en Gerona, un pescador que fue arrastrado por un golpe de mar en Sant Feliu de Guíxols. Mucha precaución porque somos muy dados al selfie, nos vamos a la costa, nos hacemos un selfie y no nos hemos dado cuenta y nos hemos caído, ¿no? Por el barranco ha llegado una ola y directamente nos ha engullido, así que precaución, por favor. Los cielos van a estar prácticamente despejados en toda la zona del Mediterráneo, también en ambos archipiélagos, y las temperaturas suben ligeramente. Vamos a tener un fin de año agradable. En Madrid, en el centro peninsular, 8 grados a esta hora. Hoy vamos camino de los 12. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados, y la mínima, el Pelotón del Pasmo, en León, con 1 grado. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro. Es el momento de decidir dónde invertimos y para eso tenemos también estrategias de inversión, ¿no, Luis? Sí, Rosana, como decimos siempre, una de las mejores inversiones en formación, con este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Como recordamos siempre, un curso 100% online que se puede hacer en 4 meses y desde 15 minutos al día. ¿Por cuánto? Muy poquito nos va a costar esta inversión, 495 euros. Toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Y abre la bolsa, ¿y cómo lo hace hasta ahora? Bueno, pues el IBEX 35 abre con unas ligeras caídas del 0,26%, si se mantiene en el nivel de los 9.650 puntos. Se recogen beneficios hasta ahora en Europa cuando entramos en las 2 últimas semanas del año. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Pero ¿en qué se están fijando los inversores? Bueno, pues Estados Unidos y China. Este sábado Donald Trump decía que el acuerdo estaba más cerca que nunca. En Reino Unido pues estamos viendo cómo va a llevar Boris Johnson las negociaciones del Brexit, aunque ya por lo menos tenemos un camino claro de por dónde van a ir las cosas. Y respecto a los datos macroeconómicos no hay mucho encima de la mesa, pero sí en Estados Unidos vamos a conocer los pedidos de bienes duraderos y, más importante aún, las ventas de viviendas nuevas. Vamos a ver cómo va a hacer estos datos que se mueva el mercado. Como te digo, hasta ahora un 0,26% abajo, 9.650 puntos para el 35. Bueno, estos son los Pet Shop Boys. Siguen en los escenarios, yo no lo sabía. Siguen en los escenarios y vienen a España. Sí. Va a ser esta primavera, el sábado 16 de mayo, en el Mallorca Live. El dúo británico va a ser cabeza de cartel de este festival de música electrónica, en el que también están confirmados ya Temples, Carolina Durante, Miss Califeína o Leiva, entre otros muchos. Las entradas ya están a la venta y el pase para los 3 días de festival cuesta 90 euros, más gastos de gestión, y están ya, como decimos, a la venta. Bueno, pues ahí los Pet Shop Boys, una de las citas próximas para el año que viene aquí en España. Ayer el reportaje sobre la España vaciada, ¿no?, que ahora se denomina así, sí, en ABC, espectacular, ¿no?, las consecuencias de la bajada de natalidad brutal, sí, sobre todo en determinados territorios, pero yo diría que ya, prácticamente afecta a todo el país, ¿no, Vieito? Sin duda. Bueno, pero también hay 2 aspectos que yo creo que son muy, muy notables. Aparte de la parte cultural, es decir, yo creo que hay un problema cultural en la sociedad española y en la juventud, porque cuando la gente dice, es que yo hasta que no tenga el piso, el coche, el trabajo, el no sé qué, el no sé cuándo, no tengo un niño. Claro, pues te coge con los 45 años y ya el reloj biológico no ha funcionado. Si nuestros padres se hubiesen planteado todos así,
no existiríamos ninguno de nosotros. Es decir, un poco la aventura La comodidad, de ¿no? ser padres, la aventura de tener hijos, que es la mejor aventura que se tiene en la Tierra, yo no la limitaría a tener esa estabilidad. Es más, se dice que cuando pasas a tener un hijo, por alguna razón tu capacidad de buscar soluciones es muchísimo mayor que cuando no los tienes. Entonces, si no los tienes, te acomodas en tu área de confort, y si los tienes, buscas soluciones siempre a tu... Claro, Pero el problema es las infraestructuras, porque en España se ha hecho un desarrollo de infraestructuras haciendo una España hemipléjica hacia el Mediterráneo y dejando todo el noroeste absolutamente vacío, a lo que contribuyen con mucho entusiasmo los nacionalistas catalanes, que no quieren que haya AVE al resto de España, lo cual demuestra mucho cómo es su visión, y después, muy importante, el fenómeno que se da en el mundo entero de la concentración en grandes núcleos. Es decir, Londres es prácticamente más importante que el Reino Unido. Las grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Chicago o Los Ángeles, son mucho más relevantes que sus territorios circundantes. Madrid, que es el que acabamos de comprobarlo, que es ahora mismo lidera el PIB de toda Europa, de toda España, perdón, una sola provincia, es ahora mucho más importante que gran parte de España, con lo cual esa tendencia yo creo que se va a seguir dando. Es decir, la gente acude a los grandes centros urbanos y abandona el campo, y abandona las zonas rurales, y abandona las ciudades pequeñas. Y si vas a muchas ciudades pequeñas, casi todo, hay un gran ambiente de pesimismo. Es decir, no en Palencia, sino en Palencia, en Lugo, en Albacete y tal. Te dices que esto va fatal. Tenemos un serio problema de volver a reivindicar la calidad de vida en determinadas zonas de España. Claro, lo que pasa es que al final la calidad de vida te la da el trabajo, y si en esas zonas no encuentras un trabajo, la deslocalización de muchas industrias. Claro. Pero tampoco debería ser... A ver, esto no es sencillo. Es muy complejo. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, además, todo el análisis que has hecho sobre las razones últimas por qué tenemos menos hijos, que tampoco es que el hecho de no tener hijos sea por la que se vacía. Por la que se vacía, porque en realidad no hay tanta diferencia en las tasas de natalidad. Hay algunas que lo hacen peor. Por ejemplo, yo que ahora en unos días me voy a Asturias, que es mi sitio preferido de España, es el sitio más dramático. Tenéis que conocer Galicia, hijos. No, pues todavía peores datos todavía tiene Asturias. Sí, es dramático. Yo cuando voy allí me lo dicen. Esto no puede ser. Si me permites un solo apunte para Singapur, es uno de los lugares de más renta per cápita del mundo, y tiene la más baja natalidad del mundo. Es decir, que no es cierto que la cuestión económica sea la cuestión que provoca sino todo lo contrario. Es más bien al revés. Tenemos muchísimas alternativas de ocio, y al final tener hijos, mucha gente se lo plantea como una especie de juego de suma cero entre el ocio y los hijos, y dicen, si tengo más hijos voy a tener menos ocio y menos de esas alternativas, y prefieren no tenerlos. No solo alternativas de ocio, también proyección laboral, hay muchas razones, pero no son económicas. Yo ahí, todo lo que he leído, además uno de los temas que más me interesan, y hay que quitarse ese mito de que aquí el problema es que faltan guarderías, porque no es verdad. Y en los países donde tienen permisos de maternidad o más, pues eso, guarderías gratuitas para toda la población, las tasas de natalidad son, si son un poquito más altas que las españolas, marginalmente. Sin embargo, eso no se escucha, por ejemplo. No, pues hay que decirlo, ¿no? Siempre dicen, no, es que el problema es que no tenemos guarderías. Mira, no, déjate de historias, porque esto pasa en toda Europa y no es esa la cuestión. Y de hecho, ves los momentos de crisis o de más crecimiento económico, no se mueven las tasas de natalidad. Lo único que ha movido las tasas de natalidad en España en los últimos 20 años ha sido la inmigración. Pero los españoles de origen llevamos una tasa descendente desde hace 50 años, 40 más bien, y así va a seguir. Sobre la cuestión de concentrar la riqueza, eso tiene bastante lógica desde el punto de vista económico, pero cuidado, también el diseño institucional y cómo estamos organizando nosotros nuestra economía y las políticas públicas tiene bastante que ver. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es verdad también, en las dos costas, en California y en la costa este, hay una concentración, pero cuidado. Todos esos estados del cinturón del sol que llaman, Arizona, Texas, que son zonas, bueno, Texas es más grande que España y que son enormes y con unas también, podrían tener o podríamos pensar que les va a ocurrir un fenómeno similar al que aquí puede ocurrir en Castilla y León o en Extremadura.
y a través de una política de apertura económica, impuestos más bajos, impulso a la empresarialidad, es decir, ayudar a que la gente pueda generar riqueza, son los estados que más están creciendo en población y en crecimiento económico en los últimos 20 años en Estados Unidos. Y es un fenómeno que mucha gente dice, porque además tiene cierta lógica, es decir, tiene lógica que haya centros tipo Nueva York o Los Ángeles donde se concentra mucho la riqueza, pero en la nueva economía en la que la situación geográfica cada vez es menos importante, tener espacio relativamente barato a tu disposición, si tú tienes unas condiciones más favorables, pues yo estoy pensando, por ejemplo, en todas esas autonomías de la España interior que pudieran ofrecer realmente desde incentivos fiscales, desde ayudas a las pero no ayudas de darles dinero, sino simplemente es de quitarles burocracia. Eso no va a hacer que en Soria se te plante Apple y te abra un centro con 200.000 personas, pero sí que puede hacer que poco a poco empiece a haber comarcas en las que de repente alguien diga, oye, si yo tengo para poner un centro de logística, bueno, Amazon ha anunciado un Aragón, pero no solo centros de logística, o para poner un laboratorio, a mí realmente me da igual estar en Madrid, en Barcelona, en Helsinki o en donde sea. Resulta que, oye, en Burgos no se vive tan mal y el espacio es la tierra es muy barata y yo ahí puedo concentrar un pueblecito con todos mis empleados en el que iban realmente bien, con un nivel de calidad de vida excepcional, porque les estás dando la calidad de vida que te da el campo español, que todos lo decimos cuando vamos, es que aquí se vive de maravilla. Entonces, eso no te va a hacer que de repente te crezca la población en 20 millones de personas, no nos engañemos, no va a ser Burgos, sí, pero puede ayudar, claro, no va a ser Silicon Valley, pero ayudar a que esos procesos se reviertan sí que puede ser. El problema es que no estamos haciendo nada en ese sentido. Pero también hay que distinguir, por ejemplo, el alcalde de Málaga ha hecho un diseño de ciudad a caballo de la cultura, aprovechando la magnífica climatología que tienen y la influencia que tienen en ese eje hasta Estepona, que hay 2 millones de personas con mucho extranjero, pero a caballo entre el mundo cultural y el mundo de las nuevas tecnologías. Y Málaga ahora mismo es de las ciudades, junto con Madrid, más disparadas en crecimiento y en población y en todo. Lo que yo creo que sí falta es un diseño y lo que no puede ser es querer serlo todo. Tienes que especializarte en algo. Es decir, oiga, yo hago un campus universitario y lo especializo en esto, yo qué sé. Pues si hablamos del interior de España, pues a lo mejor en el mundo agrario, los ingenieros agrónomos, los veterinarios y los de las ciencias de la alimentación los concentro aquí y aquí se estudia. Pero curiosamente falta el diseño de los diseños tanto en las comunidades, no tienen proyectos. Si te das cuenta, Holanda es el país, la mayor potencia agroalimentaria de Europa, o sea, un país que no tiene nada, por no tener nada, si es que le tienen que ganar terreno al mar, y a base de investigación, de no tener miedo y de lanzarse, la producción, bueno, si es que solo todos los vemos en el supermercado, si la mitad de los quesos... Pero por ejemplo, a la ciudad de La Coruña, Inditex, pues la ha transformado, le ha cambiado el alma y su personalidad. Es decir, tú vas por la ciudad de La Coruña y te tropiezas con un tipo de Australia o con una niña coreana y están allí 7.000 personas vinculadas al mundo de la moda y gobernando un imperio que está en el mundo entero. Está en los 5 continentes con 7.500 tiendas que se gobiernan desde allí. Bueno, talento yo creo que en España hay, lo que hace falta es que... Pero, por ejemplo, la clase política que se pierde en tantas cuestiones estériles, les falta a casi todos mucho talento para hacer diseños si tú le preguntas a Lambán, incluso te diría a Feijóo, bueno, ¿cuál es el proyecto que tiene usted ahora mismo estelar para su territorio? No tiene ninguno. Ir tirando y que las cuentas no vayan mal. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir enseguida al Ayuntamiento de Madrid. Sabéis que hoy hay un pleno extraordinario, se van a debatir los presupuestos de la capital, importantísimos presupuestos de la capital, y no sabemos si a esta hora si Vox va a apoyarlos. Así que en unos instantes vamos a establecer comunicación con el Ayuntamiento a ver qué nos cuentan desde allí nuestros compañeros. Toma, Pedro, tengo una cosita para ti, un cupón extra de Madrid, un buen vino para estas fechas. Cuéntanos, Vanessa. Una propuesta para compartir la Navidad con Rueda, porque en estos días el mejor acompañante de tus platos es el vino blanco de la denominación de origen Rueda, un vino elaborado con la variedad verdejo autóctona de la zona y que aporta aromas y sabores perfectos para maridar los menús navideños. La mejor manera de compartir tus momentos en esta Navidad, con vino Rueda. Bueno, pues con un Rueda nos vamos al Ayuntamiento de Madrid. Lucía Guadalupe, ¿qué tal, Lucía? Buenos días. Buenos días. Bueno, Lucía, oye, yo no sé si tú tuviste ocasión de ver el espectáculo
espectáculo de luz y sonido de este fin de semana? Pues la verdad es que no. No lo viste, pero no. seguro que estarán encantados, ¿no? En el ayuntamiento, estarán muy contentos con el resultado, ¿no? Sí. Miles de personas en la calle. A través de redes sociales así lo decían. Bueno, pues hoy ya va a ser otro el espectáculo que van a dar los políticos. No tenemos pleno extraordinario. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a abordar. Se van a abordar los presupuestos y cómo están las posiciones a esta hora de la mañana. Pues a ver, el pleno extraordinario de presupuestos dará comienzo en media hora, a las 10 de la mañana. Está previsto que dure aproximadamente 2 horas, donde van a intervenir todos los grupos después de un fin de semana intenso de negociaciones y después de que el viernes no fuera posible llegar a un acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, cuyos 4 votos son necesarios para sacar el presupuesto y las ordenanzas fiscales adelante. En 10 minutos está prevista una primera declaración de Javier Ortega Smith en la entrada al Pleno. Se espera que dé algunas claves sobre cómo han ido las negociaciones durante esta noche. Fuentes del partido nos adelantan que ha sido una noche larga de conversaciones, pero por ahora ninguno de los actores de la negociación ha querido revelar cuáles son esos cambios que se podrían introducir en el proyecto de presupuestos tras ese diálogo. Ayer, sobre la 1 de la tarde, el Grupo Municipal de Vox reconocía que las negociaciones durante el fin de semana estaban siendo complicadas, aunque hubiese un mayor entendimiento, no estaban avanzando como les gustaría en cuanto a la financiación de las redes clientelares, de lo que califican la extrema izquierda. Aseguraban que sí había mayor acercamiento en el tema de impuestos, pero sin llegar a bajadas reales e importantes. Necesitarían un mayor acercamiento a ese tan solo 1% del presupuesto que les gustaría eliminar y que les separaría de los presupuestos de Carmena. Eso sí, seguirían negociando, decían, con la intención de aprobar las cuentas. Sobre las 10 de la noche, el alcalde José Luis Martínez Almeida tenía la propuesta definitiva de los de Abascal, quienes aseguraban que la aprobación de los presupuestos estaba en su mano y que esperaban su respuesta, y desde el Partido Popular, pasadas las 10:30 de la noche aproximadamente, ofrecían una nueva contrapropuesta a Vox, que en su equipo estaban seguros de que el grupo de Javier Ortega Smith aceptará, pero cuyo contenido no han revelado. Unas negociaciones las que se están manteniendo, como vemos, hasta última hora. Vox está reivindicando ese rol decisivo que tiene en la ciudad de Madrid, y de aprobarse finalmente hoy las cuentas públicas de 2020 serían las primeras del gobierno en coalición de Partido Popular con 15 concejales y Ciudadanos con 11, con el necesario apoyo de los votos de los 4 concejales de Vox. Y hasta este momento, Rosana, como decimos, ninguno de los dos actores de la negociación ha querido revelar cuáles son esos cambios posibles para introducir en el proyecto de presupuestos tras las conversaciones, y de hecho las comunicaciones con la prensa llevan paralizadas desde anoche, desde que conocimos esa contrapropuesta del Partido Popular, y lo último que conocemos es que en 10 minutos está prevista esa primera declaración de Javier Ortega Smith. Bueno, nosotros de hecho teníamos pactada una entrevista con Javier Ortega Smith, que a última hora nos la han desconvocado, o sea, con eso te lo digo todo. Fíjate cómo están las comunicaciones, cómo están las cosas. En cualquier caso, para aclarar a la audiencia, Vox lo que reclamaba era la supresión de una partida destinada a lo que ellos denominan los chiringuitos, ¿no? Y que en realidad eran asociaciones de vecinos, si no me equivoco, y en principio el ayuntamiento no estaría dispuesto, ¿no?, a eliminar esta partida. Sí, exige ahondar más en la rebaja fiscal hasta alcanzar el mínimo legal del 0,4% en el impuesto de bienes inmuebles y acabar, como dices, con chiringuitos ideológicos que califican ellos de la izquierda, dicen, entre los que incluyen a la Federación Regional de Vecinos, que ni el alcalde José Luis Martínez Almeida ni la vicealcaldesa Begoña Villacís se niegan a meter en ese saco. Bueno, y tú que conoces al personal y que tienes bastante olfato para saber por dónde pueden ir los tiros en los próximos minutos, Lucía, ¿te atreverías a darnos un resultado de lo que va a ser la sesión de hoy? Pues hombre, yo espero que hoy salgan adelante. Recuerden que, bueno, tenemos como precedente el pacto que cerraron in extremis, que posibilitó la investidura de Martínez Almeida como regidor, y el documento no se hizo público hasta que el partido de Santiago Abascal dio por rotas las negociaciones al no obtener el papel esperado en el gobierno municipal. Bueno, pues estaremos muy pendientes y sobre todo de esa declaración que se produce en 10 minutos, ¿no?, de Ortega Smith. Sí.
Muy bien, pues en cuanto tengamos novedades nos avisas, Lucía. Muchas gracias. A vosotros. Lucía Guadalupe, informándoles, estará durante todo el día en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy, Maite, escribes un extraordinario artículo en las páginas del diario El Mundo, ¿verdad, Vanessa? Lo comentábamos esta noche en la redacción, sobre pues un capítulo que quizá ha pasado un poco inadvertido. El secretario de Estado de Comunicaciones, ¿no? Miguel Ángel Oliver. Bueno, no tan inadvertido, ¿no? Bueno, es Nosotros verdad. En el gremio no, a lo mejor es se ha verdad que comentado. Nosotros pero en se ha ABC generado le dedicamos incluso un editorial. El hecho de que pudieran resultar esas declaraciones irónicas o que las dijera en serio, si me permitís voy a destacar 3 frases. Acusó a los periodistas de ser tertulianos y activistas, les llamó actores políticos y además dijo que tenían una tendencia enfermiza a preguntar. Hoy dice Jorge Bustos en Twitter que esto lo dice el responsable de comunicación de un gobierno expedientado por vulnerar precisamente la neutralidad, cuyo presidente miente sobre su tesis plagiada y al que el Consejo de Transparencia además censura por abusar del secreto de Estado. Sí, ahí está retomando mi artículo, tuiteando mi artículo. Creo que tenemos una declaración del propio Miguel Ángel Oliver cuando era preguntado por estas declaraciones. Es que ahora todos los periodistas de Moncloa son tertulianos, todos. ¿Y eso no tiene nada que ver con la información? ¿O tiene algo que ver con que cada uno tiene una cuota determinada de activismo y de protagonismo mediático también, sobre cuál es su posición, qué es lo que dice y cómo inquiere en este caso al protagonista? Bueno, esta es la declaración que hacía. Sí, de ironía poco hay ahí. Sí, no hay ninguna ironía. Yo creo que efectivamente la calidad de la democracia española ha bajado mucho, sobre todo con este gobierno y con, claro, que el secretario de Estado de Comunicación sea tan partidista y esté tan poco al lado de los periodistas. Ya sé que ese papel siempre jugó ese, pero yo creo que ha habido grados. Yo no recuerdo nunca a ningún secretario de Estado llegar a decir lo que ha dicho Miguel Ángel. No, es que lo llega a decir alguien de la derecha del PP y sobre todo que es que esto llega a decirlo en Reino Unido, en Francia o en Alemania y lo fulminan a los 2 minutos. Claro que Pedro Sánchez tampoco estaría en la presidencia de un gobierno en estos países. Por eso hablo de la calidad de la democracia española, que ahí sí puedes, cuando dicen vamos a medir la calidad, ahí tienes una oportunidad. Pero yo entiendo que puede ser perfectamente crítico, estar agobiado, crítico con la labor de los periodistas. Nosotros somos los primeros críticos, pero claro, de ahí a decir, como decía, que es que se violan sistemáticamente los códigos, que nadie cumple los códigos de deontología, él, que pertenece a un gobierno que sistemáticamente se pasa por el forro los códigos de deontología, la separación de poderes. Cuando Carmen Calvo le preguntan, oiga, una contradicción de Pedro Sánchez, y se atreve a decir que sería un insulto a todo el colectivo de periodistas que estaba allí y en definitiva a toda la sociedad española. Ay, pero usted me está hablando de Pedro Sánchez y yo le hablo del presidente del gobierno. ¿Pero tú te crees que se puede dar esa respuesta a la ciudadanía? Sobre todo también es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Llama también mucho la atención cuando la trayectoria de Miguel Ángel Oliver la conocemos. O sea, él ha sido periodista antes de estar en ese muy cargo, posicionado en la izquierda, muy posicionado. Sí, pero también es verdad que muy tertuliano, muy tertuliano, y cuando desde Moncloa también se imponen determinados tertulianos en algunas tertulias. Sí, pero solamente era para puntualizar y explicar que hizo estas declaraciones en un foro de periodistas era la respuesta a las denuncias que ha habido de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la Federación de Asociaciones de Prensa de España y de los periodistas parlamentarios por las trabas que el gobierno está imponiendo a la actividad periodística, desde cerrar las conferencias de prensa de Sánchez, que aparece cuando quiere, o sea, durante una semana preelectoral puede estar en todos los medios agobiando y luego desaparecer un mes y no hablar absolutamente nada. Todavía no hemos oído su reacción al tema de los ERE. Juega con los medios, pero están además cerrando las preguntas, impidiendo el trabajo de los reporteros gráficos en las reuniones que vio en el Congreso. O sea, que es que... Bueno, incluso en la COP25, ¿os acordáis la periodista chilena que tuvo que venir aquí a llamarle la atención? Oiga, voy por mi cuarta COP y todavía no he visto esto. Es que ahí nunca, viene, es exactamente eso. Es decir, esto no es una reflexión filosófica sobre el papel de los medios y cómo pueden interactuar con la política. Es una llamada de atención en una semana en la que le habían dicho al presidente del gobierno, oiga, no puede usted hacer una rueda... O sea, había dicho un periodista, está usted dando una rueda de
prensa con 2 preguntas, porque además él plantea como si se estuvieran después de 3 horas, dijeran, venga, ya es demasiado, tenemos que cortar aquí. No, es una rueda de prensa a la que daba 2 preguntas, un periodista le dijo, oiga, nosotros nos gustaría preguntarle más, igual que le hemos preguntado más al resto de los candidatos, porque era en la ronda, era la entrevista. En esa rueda de prensa, perdona que te interrumpa, en esa intervención contó muy bien Ketty Garat, se planteó un plante de los periodistas en donde directamente dijeron no se le hacen preguntas al presidente del gobierno porque no estamos dispuestos a hacerle solamente 2 cuestiones. Y hubo una especie de votación, digamos, entre los periodistas que siguen al presidente del gobierno y finalmente, bueno, pues ganó la opción de aquellos que necesitaban un titular, ¿no? Para el día siguiente. A mí me parece, pues el titular magnífico era decir claro, que la prensa se le había plantado. Digamos que los medios afines lo tienen más complicado. Tampoco me parece, o sea, por lo menos que saliera, que uno de los 2 periodistas lo reflejase, o sea, dijese en público esto, pero claro, ¿qué es lo que está haciendo el secretario de Estado de Comunicación? Está mandando 2 mensajes, o sea, ahí manda 2 mensajes, uno hacia el pasado y otro hacia el futuro. Lo primero dice, si eres un periodista perruno, a lo mejor acabas de secretario de Estado de Comunicación. Lo segundo que dice es, cuidado a los que hagan preguntas incómodas o a los que hagan comentarios incómodos en las ruedas de prensa, porque les señalaremos desde la Secretaría de Estado de Comunicación. Pues ya está marcado lo que tienes que ser en el pasado y marcado cómo serás en el futuro. Bueno, pero que te marquen determinados poderes, no digo que esté mal, ya sea de derechas como de izquierdas, es un timbre de honor. Es decir, ser incómodo no deja de ser un timbre de honor. Yo no digo, yo siempre recuerdo en una ocasión que estuve visitando el Frankfurten hace muchísimos años, el periódico de Frankfurt, el famoso Frankfurten alemán Zeitung, que para leer eso hay que dedicarle un día entero al periódico. Y me decía uno de sus directores, porque es un periódico muy curioso, tiene varios directores, un tal Günther Nonemacher, que era el responsable del área política, y me decía, hay que distinguir entre ser crítico con el poder a acosar al poder. Y él decía, nosotros, que en aquel momento era Röder, el socialdemócrata, el canciller alemán, decía, nosotros somos críticos con el Röder porque creemos que Alemania siempre progresa más con la CDU que con los socialdemócratas, pero no lo acosamos, como por ejemplo lo acosa el Bild Zeitung, ponía él el ejemplo. Y él entonces me dijo, era el octubre del 2003, por ejemplo, lo que pasa en España, porque él dice, yo creo que el grupo, lo voy a decir, el grupo Prisa acosa al señor Aznar. No es crítico con él, lo acosa. Y efectivamente, a los pocos días, yo iba escuchando la radio aquí en España, la cadena SER, y daban el dato del paro, que era magnífico, octubre del 2003, lo podéis ver, era magnífico el dato, y bueno, lo ponían a pagar en un burro. Pero si el dato es que se crea empleo, esto es un desastre. Yo que una persona que tiene su actual cargo, que además es un cargo muy bien remunerado, y en el que ha sido nombrado por su carrera pasada como periodista, que dé lecciones de periodismo y de imparcialidad a sus excompañeros, es como, hombre, chico, por lo menos tápate un poquito. Porque mira lo que estás cobrando y por qué lo estás cobrando. Llegó a quejarse de que en una comparecencia de Sánchez, cuando el tema después de la reunión con el rey, el 80% de las preguntas habían sido sobre las conversaciones con Esquerra Republicana. Entonces me recordaba Isabel Cela también diciendo, es que me hacen unas preguntas, claro, que ponen de manifiesto su incompetencia. Que por otro lado utiliza la Moncloa permanentemente para hablar del PSOE. Oye, y cuando Carmen Calvo quiso regular, propuso que se regulara la libertad de expresión justo en el año, en el 18, cuando tuvieron que dimitir 2 ministros por las informaciones que estaba sacando a la prensa. Bueno, es que están llegando a unos extremos deja de dimitir inauditos porque en la tenía que dimitir todo con el criterio que había establecido Pedro Sánchez, que era cualquier persona de mi equipo que tenga una sociedad saldrá. Claro, inmediatamente apareció Duque, apareció Cela, apareció Nadia Calviño, ya no dimitieron porque, claro, tenía que dimitir el Consejo porque había dimitido Máxim Huerta, pero porque quiso él, porque dicho sea de paso, tener una sociedad es legal. Pero él fue el que estableció ese criterio. El problema de Sánchez es que entre lo que dice y lo que hace hay un abismo. Pues mira, vamos a escuchar para que los oyentes pues tengan un ejemplo de lo que acabas de decir, Sánchez. Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista, una bandera, digamos, de identidad. Yo se lo he dicho en privado.
y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta, yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pues ya está. Decías que Sánchez no soportaba la hemeroteca, ahí lo tienen los oyentes. Pero es que como ningún otro. Pero vamos a recordarlo. Hay que recordarlo y es un problema muy serio. ¿En serio? O sea, porque eso evidencia básicamente amoralidad. Hay la inmoralidad, que ya es grave, pero hay la amoralidad, que es que no tiene ningún principio. Bueno, pues lo recordaremos. Mañana lo volveremos otra vez a poner. Nosotros hemos creado en ABC Palabra de Sánchez. Y vamos recordando las frases. Eso está bien. Es que además en este país tenemos la memoria muy cortita y conviene tenerlo presente. Bueno, los oyentes, algunos tienen la memoria muy larga, ¿verdad, Cristina? Buenos días. Dardos envenenados, pero para diestro y siniestro. Para Europa, para los jueces, para el PSOE, para Pedro Sánchez, vamos, que no dejan títeres sin cabeza. Es Radio. Felices fiestas. Estábamos pendientes de escuchar a los oyentes, Cristina, y nos decías que te repartían a diestro y siniestro, ¿no? Sí, están muy molestos con la sentencia de la justicia europea y con las decisiones que se están tomando desde Bruselas. Además, en nuestro contestador temen la llegada del 2020 y ese miedo no está infundido ni por la resaca de Año Nuevo, ni por la cuesta de enero, ni porque los Reyes Magos vayan a traer carbón, sino por la investidura de Pedro Sánchez. Ahora mismo la Comunidad Europea nos está maltratando en nuestra soberanía. El Parlamento Europeo lo primero que tenía que hacer es respetar a cada país. ¿Cómo vamos a obligar a hacer a los de Europa lo que no hacen los jueces en España? Tiene que haber una limpia de jueces en España que no sean políticos, que no se puedan presentar a los partidos políticos, que no puedan volver a la adjudicatura cuando les va mal en la política, etcétera, etcétera. Quería saber qué mecanismos se pueden utilizar a nivel jurídico para seguir evitando este golpe de Estado. Suponiendo que Sánchez logre llevar la investidura adelante, legalmente, ¿se podría revocar todo esto? Pues claro, si no es que estamos en manos de utilizando la misma democracia, estamos en manos de unos desarmados. Bueno, son las cuestiones que se plantean los oyentes. ¿Pensáis que va a haber investidura en los días previos a los Reyes, a la fecha de Reyes? Los días 2, 3 y 5, que es lo que cuenta Ketty en Libertad Digital. A ver, al personaje Sánchez le pega, porque siempre ha sido un tipo osado. Eso hay que reconocer. Y además es que le han salido bien la mayoría de las apuestas que ha hecho. Lo que ocurre es que es tan palmaria el desequilibrio, es tan insultar al ciudadano medio. Es decir, después de un año de parálisis institucional, de repente le dices al ciudadano que tienes tanta prisa que no lo puedes hacer más que en un domingo de Reyes. Hombre, es que es un insulto. Es como, hombre, es que te apela es de un razonamiento básico que se ve que es mentira. Oiga, que lleva usted un año de parálisis, no me diga usted que lo tiene que hacer precisamente en esas fechas, con todas las implicaciones que eso tiene de todo tipo, ¿no? Con lo cual, yo espero que haya un mínimo de racionalidad ahí y que alguien se dé cuenta de esto. A mí me cuesta, pero bueno, que con estos hemos visto todos los récords de indecencia política que ha cometido el señor Sánchez. Y de cosas asombrosas que uno decía, esto es imposible que lo hagan. Pues ahí lo tiene. Es decir, pero lo que tiene más sentido es que fuera en la semana posterior a Reyes. Es decir, que incluso sea, pues eso, el 8, 9, 10 de enero. Tiene bastante más sentido que meterlo en una semana de una tradición festiva tan arraigada en España. Habría que habilitar un domingo, ¿no? Porque la primera votación sería el día 3, habría que dejar pasar unas horas y el domingo se produciría la segunda votación, ¿no? Yo creo que será en la segunda semana de enero. Pero vamos, yo no tengo ni idea. Vamos, si por él fuera el 24 por la noche, sí, vamos, en la cena de Nochebuena. A las 12. Y al discurso. Si puede además tapar el discurso del rey. Y ponérsela además en el pesebre para que, como niño Jesús. La locución del rey, ¿no? También de Nochebuena de este año. Estará muy medida. Sí, yo no creo que en este caso vaya más allá de la unidad de España y tal. ¿no? Bueno, y en defensa de la Constitución y de la unidad de España, pero bueno, ya es algo, ¿no? Alguien que diga eso, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, bueno, vamos defender la Constitución, porque vuelvo a insistir, fijaros en los comunicados del gobierno actual que no citan la Constitución. No existe. Ya no citan la Constitución, es tremendo, Es tremendo. Yo la verdad es que no sé... Comunicados y alocuciones. Estoy de acuerdo que los votantes tenemos todos una cuota de responsabilidad muy importante.
porque lo que votamos después se traduce en esto, ¿no? Es que han salido dos proyectos de izquierda que nacían del centro izquierda, primero UPyD y luego Ciudadanos, que le ofrecían a ese votante de izquierda del PSOE, enfadado con la entrega constante al nacionalismo, decían, aquí tienes una alternativa, y el éxito de los dos proyectos ha sido perfectamente descriptible. ¿Qué pasa con hay alguno que no se gestionó muy bien, porque pero Ciudadanos recibió sus votos sobre todo de votantes del PP, no del PSOE, no nos engañemos. Votantes del PSOE que se fueran hacia Ciudadanos, algo en Cataluña, eso sí es verdad, en la última victoria de Arrimadas, y en el resto los votantes del PSOE han dejado claro que prefieren estos pactos a un pacto con el PP. De Ciudadanos se quedaron en casa. Yo creo que más de 1 millón de votos de Ciudadanos procedían del PSOE, en su día. Ahora ya no. Vamos a ver qué pasa con Ciudadanos, porque hoy El Mundo apunta a la posibilidad de que IGEA se presente a las primarias. Y bueno, él sigue considerando a Arrimadas una inmejorable candidata, pero lo cierto es que el vicepresidente de Castilla y León podría dar la campanada. Y bueno, veremos a ver qué es lo que... está en posiciones más de izquierda. Sí. que Arrimadas. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y ya ganó un proceso de primarias controlado desde el Ejecutivo, desde Ciudadanos, desde la dirección, pensaban que lo tenían controlado. ¿Os acordáis de patatas calientes? Y vamos a ver cómo finaliza. Vamos a hacer una pausa porque se están produciendo novedades y a ver lo que nos tiene que contar Noelia Bautista. Es la mañana. Es radio. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Vamos al Corte Inglés, que acaba de abrir las puertas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar? A ver. Pues muchos elfos. Ay, elfos. Muchos elfos, porque Luis llega... Herrero no es un elfo, ¿no? ¿Seguro que no? ¿Lo tienes confirmado? Yo es que soy de las partidarias de que sí, de que Luis Herrero es un elfo, no sé. Vale. Bueno, llega la Navidad y van a empezar a ocurrir esas cosas mágicas, vamos a ver elfos por todos los sitios, y si no lo creéis, mirar bien por la calle, porque verás a una mujer, por ejemplo, con paquetes, ¿no?, corriendo de un lado para otro, porque lo hace siendo muy feliz, sabiendo que detrás de regalo hay una ilusión. Hablo de elfos y se os pone una sonrisa en la cara. Sí. Y bueno, es que escuchar hablar de magia pues nos hace muy felices, así que disfrutemos de la Navidad, disfrutemos de los regalos y que paséis un feliz día. Sí, muchas gracias. Yo es que soy de las crónicas de Narnia, es un clásico, y claro, yo es que el elfo de las crónicas es maravilloso, claro. Entonces me encantan. Bueno, muchas gracias, María, felicidades a ti también. Noelia Bautista, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos, porque traes noticias de última hora, ¿verdad? Tenemos ultimísima hora que pasa por el Ayuntamiento de Madrid. Ya sabes que los presupuestos estaban en manos de Vox y no nos llegan buenas noticias, así que si te parece nos vamos en directo hasta allí. Sara Becerro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia. Pues sí, la verdad es que había esperanzas hasta el último momento, pero acaba de declarar Javier Ortega Smith, el dirigente de Vox en Madrid, que no van a aceptar estas cuentas madrileñas. Sí que ha habido un avance, y es que van a aprobar lo que son las ordenanzas fiscales, es decir, las ordenanzas que permitirán a partir del próximo ejercicio reducir los impuestos a todos los madrileños. Sin embargo, nos han contado que ha habido comunicaciones y que ha habido conversaciones durante toda la noche después de esa contraoferta que envió el Partido Popular madrileño sobre la 1 de la mañana. Vox lo tuvo en consideración, volvió a redactar una oferta y es la oferta definitiva que han estado dialogando y que han estado analizando durante toda la mañana, y sin embargo, finalmente, como no consiguen que haya esa reducción a lo que han considerado ellos 45 chiringuitos del Ayuntamiento de Madrid que reciben esas subvenciones, finalmente Vox no va a aprobar el presupuesto aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Sara, perdona, ahora mismo se suspende el pleno o no se va a celebrar el pleno. Se va a celebrar, Rosana, el pleno, porque como han llegado a un acuerdo de mínimos, lo que van a aprobar son las ordenanzas fiscales. Esas ordenanzas fiscales que, como decía, van a permitir reducir los impuestos de toda la ciudad de Madrid. Sin embargo, lo que son el cómputo global de las cuentas municipales del año 2020, eso no va a salir adelante porque no va a contar con el apoyo de los 4 concejales de Vox. O sea, salen adelante los presupuestos, pero de una forma parcial, digamos, ¿no? Eso es, solamente la parte de las ordenanzas fiscales.
Bueno, pues ahí está la noticia. Muchas gracias, Sara. Es la noticia que se produce hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Varapalo a Martínez Almeida, que este fin de semana, ayer mismo, decía que él se veía muy optimista porque decía que las discrepancias eran mínimas, eran de algunas cosas puntuales que se podían resolver. Bueno, yo creo que el alcalde ha querido rebajar la tensión que siempre Vox y Ortega Smith en este caso siempre quiere elevar o quiere exponer, además de una manera clara y evidente, ¿no? En exposición pública. Eso ha convocado hasta 2 ruedas de prensa con el canutazo de hoy, creo que son 3, ¿no? Para decir precisamente que no iba a aprobar los presupuestos. Entonces, bueno, la escenificación es evidente, ¿no? Por parte del grupo Vox. Y al margen del Ayuntamiento vamos a estar muy pendientes de 2 focos de atención hoy. Por un lado, la mesa del Congreso, ya sabes que se reúne en escasa media hora y vamos a ver si finalmente desvela, si convoca ese pleno de investidura antes de final de año o no. Ya sabéis, como habéis contado en esta tertulia también, se están barajando el día 2 y 3 de enero y finalmente llevaría una segunda votación. El día 5 de enero saldría adelante, si se cumplen esas fechas, la investidura de Pedro Sánchez. Y por otro lado, estamos muy pendientes de la Abogacía del Estado, que es de quien está pendiente sobre todo Esquerra. Este fin de semana le pedían al Congreso un gesto. Ya sabéis que los de Oriol Junqueras esperan que se ponga del lado de la defensa Junqueras, que va a pedir la nulidad del juicio por el golpe después de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aunque el plazo se cumple mañana, creo hoy ya se podría producir ese pronunciamiento, ¿no? de la Abogacía del Estado. De momento, prácticamente todo el mundo lleva unas previas, con lo cual parece que va a ser muy pronto. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Noelia. Y en la crónica rosa, Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Bueno, tenéis revistas hoy. Han salido hoy, se han adelantado hoy porque mañana es fiesta, por lo menos no es fiesta, pero hay mucha gente que no trabaja, no será el caso nuestro, que vamos a estar aquí, por supuesto, al pie del cañón, y el miércoles sí que es fiesta y las revistas de los miércoles pues se han adelantado con mucho picadillo de portadas, mucha Navidad, con una noticia, fíjate, que me ha llamado mucho la atención, que publica la revista Semana. Aquí, cuando Isabel Pantoja ficha por Supervivientes, y además me voy a atribuir el mérito, fui yo la primera que dije, dará las campanadas en Telecinco. Bueno, pues al final no ha sido así y en Semana nos explican el motivo, y es que su madre está convaleciente y ella ha rechazado la oferta que le había hecho la cadena, así que de alguna u otra forma habíamos ido bien encaminados. Hablaremos, por ejemplo, también de Cayetano Rivera, que vuelve a casa por Navidad, vuelve a casa y parece ser que con Eva, aunque las entradas y salidas varias que están haciendo son completamente por separado, y vemos en Ola la primera imagen de Malú embarazada, pero que no se lleven a engaño los oyentes porque no luce tripa, ella lleva un abrigo amplio y no somos capaces de averiguarlo, pero sí que sale con su pareja, que ya no es famoso, yo ya no sé, Albert Rivera, como no... Pero muy serios, ¿no? Los dos, ¿no? Como... Pues sí, la verdad es que siempre ponen cara de pocos amigos delante de los fotógrafos. Pues eso digo yo, si no es para tanto. Y Miguel Bosé también será no para tanto, ¿no? ¿Verdad, Vieito? ¿Tú verás? yo pienso lo mismo. Hay que no hay nada más importante que desdramatizar la vida. Totalmente, claro. Perdón. Que se lo digan a Miguel Bosé, que también va a ser protagonista. Bueno, mira, os voy a poner esto que se va a escuchar ahora, es la felicitación desde el cuartel general de la Armada, que se producía, hace tan solo unas horas. Vamos a ver si lo podemos escuchar. La verdad es que es espectacular la sinfonía, pero bueno, no, vamos a dejarlo porque qué pena, ¿verdad? Porque yo tenía aquí el broche de oro final para la tertulia, pero abres tú la crónica rosa. Domingo Soriano, gracias, feliz Navidad. Maite, mira, ya lo podemos escuchar, El cuartel general de la Armada, Me lo manda Jesús Cacho, sí, la banda. Esto seguro que te recuerda algo, Maite? O a otros sitios, a otros lugares, ¿no? No, pero hay que decir una cosa, que lo que celebramos todos estos días hasta el 6 de enero es que hace 2019 años nació un niño en Belén. No celebramos otras cosas en contra. Yo respeto a todos los que celebran las fiestas, los que no creen, los agnósticos, pero hace 2019 años y desde entonces el calendario dice antes de Cristo, después de Cristo, el Imperio Romano tiene tal fecha después de Cristo. Por eso está muy bien lo que hicieron este fin de semana en el Ayuntamiento, Vieito. Por eso. Tienes que yo, verlo. en fin, el Estado y el Ayuntamiento pueden ser aconfesionales. La sociedad
los ciudadanos no necesariamente. Podemos creer en cosas. Bueno, pues con la banda... Muy bonito que sea la Armada, porque lo podemos celebrar también porque hay gente que está vigilando el muro, y son ellos. Claro, está claro. Bueno, pues preciosa sinfonía. Maite, muchísimas gracias. Rosana, Feliz muchas Navidad. gracias y feliz Navidad a Vieito. todos. Feliz Nochebuena. El lunes te esperamos aquí. El lunes estaré aquí puntualmente. Aquí. Muchas gracias, Vieito. Feliz Navidad. Vanessa, mañana aquí a las 7 en punto estaremos con todos ustedes. Ahora se quedan con Isabel González, les va a acompañar hasta las 12 y nosotros mañana aquí a las 7 informándoles como todos los días. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.